Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez y es un placer estar con ustedes nuevamente avanzando en lo que es la enseñanza generalmente titulada el Ministerio de la Palabra, ya que con base en las Sagradas Escrituras, los primeros apóstoles comenzaron dando testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo y la salvación que es la salvación de la condición del hombre que está en pecado, la salvación que es por fe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Posteriormente, la función también de los apóstoles es una función de hacer discípulos y edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en esta lección número 4, vamos a hablar acerca del comienzo de la obra de los apóstoles. Algunos de nosotros ya conocemos y sabemos cómo es el comienzo del ministerio de los apóstoles, porque ya hablamos un poquito acerca de lo que es el llamado, el conocimiento de la comisión de los primeros apóstoles, hablando de los primeros 12, después también los otros 70 que fueron enviados a predicar a Israel, y posteriormente el libro de los Hechos capítulo 1, donde los 120 fueron reunidos en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Pero que principalmente se dice que a los apóstoles el Señor les dio esa comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles la doctrina que el Señor mismo les ordenó y que les enseñó. Esto nos habla entonces cómo ellos fueron equipados y fueron también enviados en una comisión específica. Así el apóstol se interpreta como un representante de la autoridad que les envía. Apóstol se refiere a un ministro que desarrolla una función específica que ha sido concedida o que ha sido dada por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y también apóstol es lo que se conoce como un representante de Jesucristo anunciando las buenas nuevas de salvación, aunque esto incluye el hacer discípulos en las naciones. Y si bien es cierto que no todos los apóstoles tienen la oportunidad, el llamado de andar en todas las naciones, pero sí tienen también la función de edificar a la iglesia de Cristo en el área, en el territorio, en el país o en la región donde el Señor los ha llamado y los ha establecido. Bueno, pero después tenemos también el ejemplo de otros apóstoles como Pablo y Bernabé. Aquí los tomamos como un ejemplo también para confirmar cómo es el inicio del ministerio de los apóstoles. Número 1, dice que Hechos capítulo 9, dice que ahí es el llamado de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, con un celo religioso, pero con mucha instrucción de acuerdo a la ley y las tradiciones de Moisés. Él se dio cuenta del tremendo error que estaba cometiendo porque Jesús se lo reveló. Le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante ese impacto de la luz resplandeciente, más fuerte que la luz del sol en el mediodía, pues él se da cuenta de que eso no es natural, sino que es algo sobrenatural. Y cuando escucha la voz, él reconoce y le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es que estés persiguiendo a mi iglesia procurando destruirla. ¿Puede pensar usted en esa experiencia? ¿Puede usted pensar en el impacto de esa revelación, de esa, vamos a decir, de esa aparición de nuestro Señor Jesucristo en el resplandor de su gloria, en esa voz tan potente, y que Pablo queda tan humillado y tan humilde que le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Entonces el Señor le dijo, sube a Damasco, vas a encontrar un lugar, hay un personaje llamado Judas, ahí te vas a hospedar. Y después dice que el Señor se le aparece en visión a Ananías y Ananías le da instrucciones para que vaya a darle esas enseñanzas
a Saulo de Tarso. Entonces dice que Ananías fue testigo del llamamiento de Saulo porque el Señor se lo reveló. Y el Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento escogido, Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Entonces aquí tenemos el llamado de Saulo, hay un testigo de ese llamamiento y de ese ministerio, y hay un ministerio que es llevar el nombre, dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentarlo como el Hijo de Dios, presentarlo como Salvador, el que salva del pecado al que cree en su nombre, y declararlo delante de pueblo de Israel, delante de reyes, y también dice a los gentiles. Bueno, esa es la comisión de un apóstol como el apóstol Pablo. Esa fue de manera semejante, casi igual el ministerio que el Señor le declaró a los primeros 12 apóstoles, y esta es la comisión también que después se confirma, que es la comisión que desarrolló Bernabé como un apóstol. Bien, la experiencia de Saulo de Tarso es también que en sus primeras instrucciones declaradas por Ananías es que dice que fue sanado, dice que fue lleno del Espíritu Santo, dice que también se levantó y fue bautizado, dice que estuvo varios días con los discípulos que estaban en Damasco y comenzó a predicar que él era el Hijo de Dios. Note usted que el llamado y la comisión de Saulo en un ministerio, en una función, en un cargo de apóstol, él comenzó a predicar. Lo primero es que es el llamado, la instrucción y predicación. Bueno, esto es muy importante. Lo primero es el llamado que el Señor hizo a Saulo. Segundo, la instrucción. Y tercero, comenzó él a predicar. Pero no solamente Ananías fue testigo. Después dice la Escritura que cuando Saulo de Tarso trataba de juntarse con los discípulos en Jerusalén, le tenían miedo. En Jerusalén los discípulos lo veían y escuchaban de él y le tenían temor. Bien, pero dice que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y a los apóstoles se les da a conocer cómo es que él tuvo esa experiencia sobrenatural y cómo estaba hablando con valor en el nombre de Jesús. Y entonces él fue reconocido y aceptado. Esto nos habla entonces de que debe de haber testigos. Debe de haber testigos. Ya para este punto debemos nosotros de tomar en cuenta que si escuchamos de alguien que se dice ser apóstol, si escuchamos de alguien que se dice, que comentan que no es apóstol, si escuchamos de alguien que le dicen que es un falso apóstol, si escuchamos de alguien que se dice que es apóstol pero no lo es, entonces nosotros tenemos que ir tomando en cuenta estas características, porque eso es lo que nos va ayudando a confirmar si son, si no son. Si están desarrollando una función o una obra temporalmente, sin ser apóstoles, teniendo otro ministerio, y entonces así es como nosotros también pudiéramos decir, sí es apóstol. ¿Por qué? Porque estamos conociendo de acuerdo a la verdad y el ejemplo de otros, cómo es el desarrollo y la preparación hasta que son enviados a cumplir o a desarrollar el ministerio como apóstoles. Bien, después observamos que en el libro de los Hechos dice que después de la persecución de la iglesia, provocada también por Saulo y todo ese conjunto de personas que le acompañaron, tratando de destruir la fe, de destruir también la actividad de la iglesia, dice que muchos fueron esparcidos
llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra sino a los judíos, pero algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y dice que había gran número de personas que se convirtió al Señor porque la mano del Señor, dice, estaba con ellos. Estaba con aquellos predicadores la mano del Señor. Yo he escuchado algunas interpretaciones que dicen que la mano del Señor son los 5 ministerios. Cuando yo veo aquí uno de muchísimas escrituras que hablan de la mano del Señor, aquí lo que observo es que la mano del Señor, de acuerdo a la interpretación desde el Antiguo Testamento, es la manifestación del poder de Dios. La mano del Señor manifiesta las obras poderosas del Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque todavía aquí dice que estaban predicando en Antioquía, y en Antioquía todavía no había apóstoles. En Antioquía todavía no había. Lo que había es un gran número de personas que habían creído en el nombre de Jesucristo. Y cuando esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, dice que enviaron a Bernabé a Antioquía. La mano del Señor, algunos dicen que es los 5 ministerios, en donde el dedo pulgar es el símbolo del ministerio apostólico porque tiene contacto con los demás ministros. Bueno, en cierta forma eso es cuestionable en mi opinión y de acuerdo a lo que veo en las Sagradas Escrituras, porque eso ha dado lugar a que el apóstol, representado por el dedo pulgar, es el que se ha ido presentando como el mayor, se ha ido presentando como el máximo, se ha ido presentando como aquel que tiene que dar la instrucción, tiene que dar también los permisos, tiene que dar también la aprobación, tiene que dar también declaraciones, tiene que hacer decretos. Bien, es un tema muy amplio, pero lo que le quiero decir es que no siempre que la Biblia habla de la mano del Señor, no siempre se refiere a los 5 ministerios, donde el principal es el apóstol, porque en Antioquía al principio no había apóstoles. Sin embargo, los apóstoles escucharon que gran número de creyentes, por la predicación del Evangelio, el Señor los liberta, y entonces la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía. Este era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todavía muchas más personas fueron agregadas, pero Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Ahí es donde nuevamente Bernabé y Saulo se encuentran, y dice que estuvieron ahí durante 1 año completo enseñando a las multitudes. Entonces observamos aquí a Pablo y observamos a Bernabé en una función ya no solamente de predicación, sino que ahora enseñando la doctrina del Señor a las multitudes en la iglesia de Antioquía. Aquí mismo en Antioquía, según Hechos capítulo 13, dice que ya después se menciona que había profetas, versículo 1, en Hechos 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí se embarcaron para Chipre. Y aquí es donde tomamos en cuenta, y de acuerdo al título, el comienzo del ministerio de los apóstoles. Vamos a hacer esa pausa, aquí le voy a poner unas notas. Recuerde que primero es el llamado.
Segundo, aunque hay un llamado, hay instrucciones doctrinales y comienza la predicación. Segundo, ya confirmamos que ellos comenzaron a enseñar. Pablo y Bernabé estaban enseñando en Antioquía. Y en Hechos capítulo 13, ahí en Antioquía, con testigos y ministrando al Señor, testigos como maestros, testigos también como profetas, y claramente que la iglesia llegó a conocer cómo es esto de la delegación de los ministros que son apóstoles. Así confirmo que la iglesia y que los pastores, que los evangelistas, que los maestros y pues también que los apóstoles, todos debemos de conocer cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuándo comienzan el ministerio los apóstoles. Entonces estaban aquí ministrando al Señor. Había otros ministros, también testigos. Y dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Muy bien, habíamos dicho en Hechos capítulo 9, la Biblia dice que el Señor Jesús fue quien le dijo a Pablo que lo estaba llamando para la obra de llevar su nombre delante de reyes, en muchas naciones y también a la nación de Israel. Pero aquí nos dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, ¿quién es el que realmente llama? ¿Jesús o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da el don ministerial? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Y aquí vamos a hablar de un principio que el Señor Jesucristo lo declaró muy, vamos a decir, muy claramente, ¿verdad? Cuando Él habla de su unidad con el Padre, Él llegó a decir, dijo: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Es una perfecta unidad. Es una unidad indivisible. Lo que conocemos nosotros como la unicidad, o lo que conocemos nosotros como la triunidad, en donde Él es Jesucristo, también el Padre y el Espíritu Santo, ellos desarrollan una función en cuanto a lo que es el llamado para un apóstol, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, en la voluntad del Padre está el plan de llamar a los apóstoles. El que declara la comisión de un apóstol, Jesucristo, y el Espíritu Santo también la confirma en una perfecta unidad, Así se entiende entonces por qué dice aquí el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado, o apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, otra vez, los apóstoles tienen una obra, tienen una comisión específica. Después, dice que los ministros que eran profetas y que eran maestros, después de ayunar y orar, haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pero usted puede considerar que después dice en el versículo 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que los envía? Porque dice que los profetas y maestros pusieron sus manos y los enviaron. Y después dice enviados por el Espíritu Santo. El significado de estas dos palabras es muy interesante. Quiero decirle que cuando dice aquí que los ministros, cuando después de haber ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos, los enviaron. Esta palabra enviar
Quiere decir que los ministros participan en esa perfecta unidad, una perfecta unidad en la voluntad de Dios, en el ministerio declarado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y también en una comunión perfecta, en una unidad perfecta con el Espíritu Santo. No puede haber contradicciones, no puede haber errores, no puede haber tampoco, no puede haber delegaciones incorrectas, falsas, porque si así fuera, entonces se daría un testimonio en donde se blasfema contra Dios, se blasfema contra Jesucristo o se blasfema contra la verdad. Por eso como ministros debemos y como iglesia debemos de conocer bien, exactamente y lo más completo posible cómo se inicia, cómo es el llamado, cuál es la preparación, cómo se van desarrollando y cuándo es el tiempo en el que son enviados los apóstoles. Entonces dice que los ministros los enviaron. Y esta palabra enviar es una palabra que nos habla dejar partir. Dejar partir o dejar ir. Bueno, llega un momento en donde creo que se comprende de esta manera, lo voy a explicar. Es como cuando en la iglesia hay momentos donde una persona ha llegado a desarrollar, ha llegado a conocer, ha llegado también a aprender el carácter de Jesucristo, y entonces el Señor, en su voluntad, confirmando las palabras de un ministerio declarado por Jesucristo y por el Espíritu Santo, es cuando una persona también va a dejarse o se le va a dejar ir para desarrollar una obra a la que se le ha sido llamado. De manera semejante, así es. Pensamos entonces que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Llegó el momento donde el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Y luego los ministros confirman esa realidad y los dejan ir, los envían. Pero después dice, enviados por el Espíritu Santo. Esto nos habla de que los ministros llenos del Espíritu Santo estaban dando la ordenanza, estaban haciendo la delegación, estaban imponiendo sus manos, porque eso estaba y está así en la voluntad de Dios, en lo declarado por nuestro Señor Jesucristo, la comisión y la inspiración o la revelación del Espíritu Santo para el tiempo en que son delegados los que van a hacer una función de apóstoles. Entonces usted se da cuenta de que esto no quiere decir que haya apóstoles independientes, apóstoles que pues dicen que son apóstoles, pero ¿cuál es el testimonio? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quién es el presbiterio o el grupo de ministros, maestros, profetas o apóstoles que tienen testimonio de que es un apóstol? Y esto es lo que nosotros necesitamos mirar. Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Mirar significa observe con mucho cuidado y constantemente para que nadie les engañe. ¿Por qué razón? Porque puede haber personas que se dicen ser apóstoles. Y hay personas que, según la Escritura dice, son falsos apóstoles. Y hay personas que tratarán de desarrollar un ministerio de apóstol, pero no tienen las pruebas verdaderas de lo que se requiere para dar testimonio de que es ser un apóstol. Y hay quienes son apóstoles y los debemos de tener en estima y orar por ellos. Y también tenemos que reconocer que estamos en un tiempo donde los apóstoles hacen una función de edificar a la iglesia de Cristo. Bueno, entonces vamos a ir también dando conclusión a este tema, porque dice la Escritura que ellos
al ser enviados por los ministros, al dejarlos ir, y el Espíritu Santo, al enviarlos, esta palabra enviados por el Espíritu Santo, esta palabra se deriva del griego que significa enviar a un destino o para un propósito. Bien, entonces se confirmó que el destino o el propósito es la palabra que en su semejanza se llama de despachar, enviar a un destino o enviar con un propósito. Entonces, ¿cuál es el destino? Por eso es que algunos ministros son enviados a una región fuera de donde ellos han crecido, fuera de donde ellos fueron edificados como miembros de la iglesia. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Otto René Azurdia, que es de Centroamérica y que fue enviado de allá, desde aquella nación, para estar acá ahora en el estado de California, y la extensión de trabajo que el Señor le concedió. Bien, ¿qué le vamos a hacer? Si se va dando a conocer las cualidades o las características, es porque dice que cuando el Espíritu Santo envía, esto es, de acuerdo al diccionario griego, lo envía a un destino, a un lugar. Pero lo envía con un propósito muy, muy específico. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 22, dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y dice la Escritura que después, versículo 30, de haber sido despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Muy bien, aunque envío, esta delegación, dice la Escritura, para tratar asuntos de doctrina y para consolar a los hermanos, dice la Escritura que enviaron con Pablo y Bernabé a Judas y también a Silas. Y esto nos habla algo muy importante. Nuevamente usted observa Bernabé y Pablo, otra vez, que se mantuvieron en un tiempo como compañeros, por meses, como apóstoles. No era un solo apóstol, eran apóstoles. Y después en esta comisión, donde son enviados a una comisión, a un trabajo específico, también dice que Judas y Silas van y los acompañan. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? Bueno, lo que nos enseña es también que nosotros debemos de aprender cuáles son los ministerios que son los que edifican como apóstoles, pero cuáles son los ministerios que se van complementando de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque en los años anteriores lo que nos ha tocado a nosotros contemplar es que hemos conocido personas que así muy, muy ligeramente hablan y dicen a otros: Dios te está llamando como apóstol. Hemos conocido personas que se han dicho ser apóstoles y han terminado tristemente aún fuera de la iglesia o derrotados. Han terminado causando problemas, dificultades, heridas, dolor en las familias. Y ha habido también dentro de los sectores de las asambleas un grupo de personas que no acepta el genuino ministerio de los apóstoles. Entonces hay motivos para que nosotros vayamos confirmando cómo se inicia el ministerio de los apóstoles, cuál es la comisión, de quién viene la comisión y cómo es que se puede enviar genuinamente por otros ministros aquellos que verdaderamente sean apóstoles. En un breve detalle quiero decirle, por ejemplo,
que cuando se dice la escritura aquí que Pablo y Bernabé fueron enviados para entregar las instrucciones a las iglesias que estaban siendo turbadas por doctrinas de tradiciones de la ley de Moisés, queriendo imponerla a la iglesia de Cristo, las iglesias estaban siendo turbadas en Antioquía. Entonces envían a Pablo y a Bernabé y ellos son apóstoles, ya estaban confirmados como apóstoles. En esta misma comisión dice que fueron enviados Judas y Silas, pero que eran profetas. Entonces, no en todas las comisiones ministeriales, no en todas, se utiliza el término apóstolos, sino que se utiliza una función como apóstol a los que son apóstoles. Pero que si hay otros ministros que participan en la comisión, participan en el desarrollo de esa obra, pero con un ministerio específico. Por eso encontramos aquí que había profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que también en un tiempo dicen que fueron evangelistas, después dicen que fueron pastores, después dicen que fueron maestros, después dicen que fueron profetas o después dicen que fueron apóstoles. Esto es lo que en ocasiones causa mucha confusión. También queremos y quiero terminar diciéndole entonces, el inicio del ministerio de los apóstoles es un inicio con la experiencia personal con Jesucristo. Es un inicio en donde se da a conocer cuál es la comisión y junto con la comisión, las aflicciones. Número 3, hay testigos que pueden presentar pruebas de que un apóstol es un apóstol genuino. Ananías, Bernabé, los apóstoles en Jerusalén dieron testimonio de Pablo. Después, el desarrollo de los apóstoles son predicadores o son maestros hasta que llega el tiempo donde ministrando al Señor, entonces viene un grupo de ministros a quienes el Espíritu Santo les da testimonio de que es el tiempo de que envíen, dejen ir, para que los apóstoles desarrollen la comisión a la que se les ha